sí, ahí leí que nos puso el grupo. Sí, sí, pero sí, me hablaron de la casa. Hoy tenemos en Macros, este programa de América Latina, de Prisma América Latina, tenemos dos invitados muy importantes para tocar el tema de la educación. El tema de la educación lo hemos escogido como segundo Macros, derivado de la importancia que ha tenido para el desarrollo en general de los países. Por ejemplo, en el caso de Asia, la oportunidad que abrieron los procesos de reforma agraria al final de la Segunda Guerra Mundial, creando un mercado interno y creando posibilidades de participación, por ejemplo, solo en Japón, de 3 millones de personas, ¿verdad? En Taiwán y Corea del Sur también, acompañó a todo un proceso de educación. Oportunidad de acceso y oportunidad, pues también por tradición cultural. En Asia eso le dieron mucha importancia. Bueno, esto hace que la educación, no solamente en el caso de Asia, sino en el caso de Costa Rica, también ha tenido una gran relevancia para nuestro desarrollo en el siglo XIX, desde que se hicieron las grandes transformaciones en el plano educativo, empezó a crecer nuestro país aceleradamente. Bueno, hoy estamos en una nueva situación histórica que amerita un análisis de esta actividad, que es fundamental, y para eso tenemos dos invitados. Tenemos como invitada a doña Isabel Román, que es una académica contada en las universidades nuestras, pero además es la directora del programa Estado de la Educación. Ya con varios años de estar, y que está publicando un informe que este es el sexto. Ese es el octavo. El octavo informe del Estado de la Educación, que incide sobre las políticas públicas, ¿verdad? Tiene como meta incidir en las políticas públicas. Y tenemos aquí a don Arnoldo Mora, es ingeniero, en software, tiene 25 años de experiencia en la industria tecnológica y amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de informática educativa. Promotor de experiencias de capacitación comunitaria e innovación. Promotor de soluciones comunales de desarrollo regenerativo en Talamanca. Entonces tenemos estas dos personas, una que ha hecho el análisis del tema de la educación y que tienen propuestas sumamente interesantes, que es doña Isabel, y don Arnoldo, por su parte, que ha tenido experiencia directa en campo sobre cómo transformar algunos aspectos específicos de la educación. Muy bien, entonces vamos a arrancar con doña Isabel, con la siguiente pregunta: ¿cómo se hace el informe del estado de la educación y cuáles son sus objetivos? Gracias, Miguel, por la invitación y también por compartir con Arnoldo. Vamos a ver, el estado de la educación es un proyecto que surge en el marco del programa Estado de la Nación, que es un programa creado por las universidades públicas de Costa Rica, por el Consejo Nacional de Rectores, que allá por los principios de los años 90 empiezan a desarrollar la iniciativa de dar cuenta del desarrollo humano en el país, y se va desarrollando el Estado de la Educación, el Estado de la Nación, que da esa mirada macro de las aspiraciones que el país tiene en materia de desarrollo humano, y dentro de ese análisis el tema de educación es un tema constante, preponderante, que genera debate público, y allá por el 2005 el entonces presidente de la República le plantea a los rectores de las universidades públicas
de Costa Rica que las universidades diseñen políticas de Estado para el país. Obviamente los rectores pues agradecen al presidente tal solicitud, pero le aclaran que las universidades no pueden sustituir a los actores sociales y políticos que son los encargados de diseñar esas políticas de Estado, ¿verdad? Eso tiene que ver con acuerdos políticos entre esos distintos actores nacionales, pero que sí las universidades pueden apoyar en dar seguimiento a las aspiraciones nacionales que el país tiene en materia educativa. Darle seguimiento y aportar y promover un debate informado sobre la situación de la educación en el país. Y ahí surge el Estado de la Educación como una iniciativa orientada a dar seguimiento a esas aspiraciones, empezar a generar investigación que provoque un diálogo entre los distintos actores sociales informados. ¿Y cuáles actores sociales? Bueno, los actores educativos, ¿verdad? La sociedad civil organizada, la institucionalidad, ¿verdad? Las instituciones, los empresarios, los sindicatos, y eso hace que el Estado de la Educación se conforme un consejo consultivo donde están representados esos distintos actores, y a partir de este consejo consultivo pues sirve, digamos, como ese ejercicio de diálogo constante donde vamos colocando temas a partir de la investigación. Y esto es muy importante porque el objetivo del Estado de la Educación es, aparte de generar ese diálogo, es incidir en el diseño de la política educativa, ¿verdad? Es ir aportando información que permita a quienes tienen que tomar decisiones sobre la base de la evidencia generadas de manera científica por los investigadores de las universidades, porque el sustrato es los investigadores que están no solamente en las facultades de educación, sino en todas las áreas, ¿verdad? Están los historiadores, los estadísticos, los ingenieros, los arquitectos, y se conforma una red de investigación amplia que empieza a correr la frontera de la información, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a analizar la situación de los centros educativos, no solamente vamos a ver el currículum, vamos a ver las instalaciones, las características de esa infraestructura, y lo vamos a hacer con ingenieros, con arquitectos, vamos a revisar la historia del currículum, vamos a ver con los economistas el tema de la inversión social. Entonces se abre un amplio, digamos, como una posibilidad de una discusión informada, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues también hace que el debate de sus saltos, ¿verdad? Que ya no solamente estemos atrincherados en posiciones teóricas o ideológicas, sino que también sobre el tema de, digamos, de lo que la información y la evidencia científica aporta de la situación del país. Entonces, el programa, el Estado de la Educación es un espacio de diálogo informado para incidir en el diseño de la política educativa. Ese es su objetivo y con ese mandato fue creado por los rectores. Muy bien. Me parece muy bien el diseño, ¿verdad? Pero como decía don Miguel Gutiérrez, no solo hay que dibujar un pajarito, sino que también hay que ponerle un pico y que coma, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes detectaron, que está afectando la calidad de la educación nacional, que ya habían detectado antes de la pandemia, y cuáles de ellos son serios y han provocado algunas decisiones? Me refiero antes de la pandemia, ¿verdad? En otras palabras, se han visto los problemas, se han lanzado esa estructura que debe actuar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos problemas y qué medidas se han tomado antes de la pandemia? Porque la pandemia va a cambiar todas las cosas, ¿verdad? Tal vez ahí lo que hay que explicar, Miguel, es que la historia reciente de la educación en Costa Rica está marcada por un hecho o una coyuntura relevante que fue la de los años 80 del siglo pasado, cuando no sé si recordás que en el marco de la crisis económica de principios de los años 80, el país tuvo una fuerte afectación de esa crisis y se tomaron malas decisiones de política pública, donde se decidió, pues, en aras de la estabilidad macroeconómica
y fiscal recortar en educación. Y cayó en aquellos años la inversión en educación cayó por debajo del 3%, y eso significó que toda una generación tuviéramos en esa década una generación perdida. ¿Por qué? Bueno, porque esa reducción tan significativa de la inversión en educación hizo que dejáramos de construir colegios, y no nos dimos cuenta, sino hasta el censo del 2000, que muchos estudiantes o muchos jóvenes que debían haber ingresado a los centros educativos no lo hicieron. Y esto generó un conjunto de problemas que aún hoy venimos arrastrando. ¿Cuáles problemas? Bueno, por ejemplo, el tema de la infraestructura educativa, ¿verdad? Hemos venido arrastrando un rezago de alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto, cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Dejamos de construir colegios. Cuando volvimos a construir colegios, volvimos a hacerlos con un enfoque muy academicista, ¿verdad? No apostamos a educación técnica, sino que hicimos más de lo mismo, colegios académicos, porque, digamos, bajo la concepción aquella que teníamos de que todos teníamos que ir a la universidad, ¿verdad? Y muy lejos, digamos, de los países desarrollados que entendieron tempranamente la importancia de la educación técnica, ¿verdad? Como una oportunidad para el desarrollo de las habilidades de los jóvenes y su impacto en las comunidades. Nosotros apostamos a que todos teníamos que ir a la universidad. Y bueno, este tema de la infraestructura lo venimos arrastrando. Empezamos a construir nuevos colegios, pero no desarrollamos una política fuerte de mantenimiento. Entonces los colegios que fuimos construyendo se fueron deteriorando. Y entonces, bueno, parte de los problemas que hoy tenemos están afincados en esos años 80, donde luego poco a poco empezamos a volver a recuperar la inversión en educación. Y bueno, el país volvió a colocar el tema de la inversión en educación con una aspiración de llegar al 8% del Producto Interno Bruto, lo cual eso se hizo una decisión que se tomó sin movilizaciones en las calles, ¿verdad? Fue, digamos, fue como una conciencia social después de que habíamos hecho esa mala decisión de política educativa en los años 80, pues el país entendió que para un país pequeño como Costa Rica, que lo único que tiene es gente, o sea, nosotros no tenemos cobre ni las riquezas que tienen, por ejemplo, los países del sur, ¿verdad? Las riquezas naturales, minerales, nosotros lo único que tenemos es gente. Bueno, el tema de la educación y la inversión en educación es importante para una economía pequeña, y empezamos a recuperar la inversión en educación. Empezamos a resolver problemas que estaban irresueltos, como por ejemplo las malas condiciones salariales de los docentes. Hicimos esfuerzos importantes por mejorar los salarios de los docentes. Se empezó a hacer una reforma curricular de amplio espectro, enfocada, digamos, en el tema de las habilidades superiores del pensamiento, estimular la resolución de problemas, la comprensión lectora, la indagación científica, bueno, y ahí veníamos, ¿verdad? Pero también con problemas que no resolvíamos, por ejemplo, los bajos rendimientos de los estudiantes, el bajo logro educativo, estudiantes que se nos quedan empiezan a repetir de una manera temprana en la primaria, y cuando ya están en la educación secundaria, en el primer tramo de la educación secundaria, se nos salen del sistema. El tema de la exclusión educativa era un tema serio, ¿verdad? Que se empezó a combatir con incentivos para estudiar, becas, transportes, comedores escolares, que formó parte de un fuerte componente de la inversión, de esa inversión que empezamos a recuperar, y empezamos a combatir la exclusión educativa. El problema, pero seguíamos teniendo el problema del bajo logro educativo, problemas serios de la calidad de los docentes. ¿Por qué? Bueno, porque en los años 90 tuvimos una amplia expansión de universidades privadas, digamos, que vinieron a hacer más de lo mismo, en el sentido de que volvieron digamos, si teníamos carreras de educación en las universidades públicas, tuvimos más carreras de educación en las universidades privadas. O sea, no hubo poca innovación, digamos, en la oferta privada, y eso hizo que este país llegara a graduar 10.000 docentes por año, ¿verdad? De carreras no acreditadas, de calidad desconocida, y que fueron mayoritariamente contratadas
contratados en el sector público, ¿verdad? Y eso pues también ha tenido su impacto en la calidad de la educación, y eso forma parte de los problemas que veníamos arrastrando, como decías vos, antes de la pandemia. Un sistema educativo con una gestión altamente burocratizada, que funciona de arriba hacia abajo, donde lo que debe estar en el centro, que es el estudiante y la relación docente-alumno y los centros educativos en las comunidades, es lo último del sistema, ¿verdad? Entonces ese sistema piramidal, complejo, altamente burocratizado, con juegos de poder, ¿verdad? Con estructuras de poder, ha hecho que las tomas de decisiones sean muy complicadas, ¿verdad? O sea, hay un ministro, pero el ministro no siempre está gobernando, ¿verdad? Es muy difícil operacionalizar, y esa estructura pues hace que la toma de decisiones sea muy compleja, ¿verdad? Y que entonces las políticas que se toman cuesta que lleguen a calar en los centros educativos como debiéramos. Aunque se hicieron esfuerzos por volver a colocar al centro educativo como eje de la calidad, lo cierto es que el docente y el estudiante, que son la razón de ser del sistema, y la interacción que ocurre ahí, que debe ser de calidad, ¿verdad? Y que, como decía Freire, el sentido, el objetivo fundamental de la educación es el estudiante, ¿verdad? Y la transformación crítica que ese estudiante tenga, pues, ha costado, ¿verdad? Entonces, ahí forma parte de todos esos problemas en términos de infraestructura, calidad de los docentes, gestión, bajo logro educativo. Y así nos encontró la pandemia, ¿verdad? Así nos encontró la pandemia, y cuando nos pega la pandemia como un meteorito, de la jarana sale a la cara, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, aun cuando el país había apostado tempranamente a un diseño, a un uso de la tecnología con una visión muy avanzada del uso de las tecnologías, no de comprar aparatos, sino de que los estudiantes tengan la capacidad de usar la tecnología para resolver problemas. Lo cierto es que tuvimos un sistema que nunca generalizó la informática educativa ni la hizo transversal, sino que era opcional para los directores que quisieran aplicarla, ¿verdad? Y entonces algo que debería haber sido opcional, debería ser transversalizado en todas las materias, era algo específico. Entonces, claro, cuando viene la pandemia, estalla una segunda crisis, ¿verdad? En esta historia reciente de Costa Rica, esa crisis de los años 80, y hoy estamos en una segunda crisis, la más importante de los últimos 40 años, que tiene varios componentes. Esos rezagos acumulados que no habíamos resuelto, ¿verdad? Que veníamos arrastrando, algunas cosas veníamos soltando algunos nudos, pero teníamos nudos que seguían ahí muy duros. Entonces, la crisis está compuesta por esos rezagos acumulados, no resueltos, el golpe de la pandemia, que cuando nos cae la pandemia nos encuentra con centros educativos que no estaban con condiciones de conectividad, ¿verdad? Y de repente, cuando tenés que cerrar centros educativos y enviar a todos los estudiantes y los docentes a las casas, resulta que no todos están en igualdad de condiciones. Entonces ahí te salta la desigualdad a la cara, ¿verdad? Porque veníamos arrastrando un sistema educativo también muy desigual internamente, ¿verdad? Con unas islas muy luminosas, pero con otras no tan luminosas, ¿verdad? Y entonces, cuando estás en una crisis, las desigualdades se profundizan, ¿verdad? Si no las has atendido durante largo tiempo, se profundizan. Y entonces la pandemia nos mostró que efectivamente teníamos un sistema muy desigual. Se profundizaron esas desigualdades por esas diferencias de conectividad, de falta de infraestructura, de falta de recursos educativos, etc. Y tenemos también lo que el informe ha llamado el apagón educativo, que es una noción que hace referencia a 3 elementos específicos. Veníamos acumulando un conjunto de interrupciones desde el 2018 por huelgas que se venían haciendo en el sector público, por la pandemia, por la vacunación, o sea, se nos acumularon un conjunto de interrupciones que tuvieron un efecto importante en los conocimientos de los estudiantes, ¿verdad? Entonces el apagón es
tiene 3 componentes: interrupciones acumuladas en el tiempo, una fuerte recorte en los aprendizajes de los estudiantes en el marco de la pandemia. Por ejemplo, en español o matemáticas tuvimos recortes de más de un 60% del currículum que debían recibir los estudiantes. Y un tercer elemento del apagón es el surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa. Cuando vos tenés estudiantes, mandás a la mitad de los, digamos, a todos los estudiantes a las casas y tenés que 500,000 de 1.200.000 no tienen conectividad, surge una nueva forma de exclusión educativa. Ahora, no es que los estudiantes han abandonado el sistema, pero están recibiendo educación en condiciones que no les permite acceder. Exactamente, o sea, cuando hablamos de exclusión educativa, lo que queremos decir es que les falló el sistema y les falló la sociedad. O sea, no es que los estudiantes fallaron, es que la sociedad les falló y les falló el sistema. Porque claro, a veces se habla de deserción y eso le carga el peso a los estudiantes, ¿verdad? Y no es eso, o sea, los estudiantes no son los responsables, es el sistema. Entonces, bueno, el apagón educativo, tenemos esta situación, y hay un tercer componente de la crisis. Recordemos entonces los rezagos acumulados, el golpe de la pandemia, el apagón y las rigideces institucionales. O sea, un sistema que en una coyuntura de crisis es muy lento reaccionando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando necesitábamos que los docentes tuvieran un alto manejo de las tecnologías, encontramos en los análisis que hicimos que más del 70% no tenían bajas competencias digitales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a desarrollar una educación a distancia? ¿Verdad? Si no, los docentes no tienen las competencias mínimas digitales para desarrollarlo. En un momento en que necesitábamos, digamos, unos directores de centros educativos con unas amplias capacidades para relacionarse con las comunidades, con las familias, tenés un staff altamente burocratizado, ¿verdad? Atendiendo cosas burocráticas que el sistema les pide, ¿verdad? Y entonces ahí hay poca flexibilidad para movimiento de cintura en una coyuntura de crisis, o en el momento en que pues, empezamos a tener un fuerte impacto económico por la crisis, y necesitas fortalecer los programas de equidad como comedores escolares, transportes. En el marco de la crisis económica se empieza a reducir la inversión en educación. O sea, empezamos a repetir de alguna manera el error de los 80, ¿verdad? Entonces, es una situación compleja donde los más afectados han sido los estudiantes. Por eso la portada de este informe, que pone el peso en los estudiantes que han sido los más afectados. Muy bien, aquí se podría decir un poco como una famosa anécdota de en una casa eran muchos y ya no alcanzaba la plata y parió la abuela. Es decir, la pandemia vino a trastocar, pero al mismo tiempo ha causado un gran daño y está causando grandes daños, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Así es. Es una oportunidad de cambio, porque somos o no somos. Y sin educación este país no sale adelante, definitivamente. No tiene futuro ninguno. Entonces, ¿cuáles serían, en su criterio, las medidas más urgentes que deben de tomarse para detener el deterioro de la educación y superar el apagón educativo? Sí, aquí el informe plantea una ruta, ¿verdad? Una ruta para salir adelante, ¿verdad? Porque no solamente es identificar, como bien señalas vos, los problemas, sino también cómo salimos adelante. En primer lugar, habla de un acuerdo nacional en materia de educación, ¿verdad? Ahora, un acuerdo no de esos acuerdos que nos tienen acostumbrados los políticos de sentarnos de tomarse todos, la foto. tomarse la foto y agarrarnos la manita ¿verdad? Y hacer compromisos que nadie, sino realmente de que cada actor político desde su trinchera asuma el tema de la educación como un tema prioritario. Y estamos hablando de, obviamente, los actores políticos, los partidos políticos, pero también estamos hablando de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, de los empresarios. O sea, todos claros de que si efectivamente volvemos a tener
o sea, no nos podemos dar el lujo como país de tener una nueva generación perdida como la que tuvimos en los años 80. O sea, no tenemos ese lujo, o sea, no nos podemos dar ese lujo porque Costa Rica está en una transición demográfica avanzada. O sea, cada vez más se nos van reduciendo las cohortes de jóvenes y esto, más que una amenaza, como bien señalabas, es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer una corrida hacia adelante en materia de una educación de calidad. Por ejemplo, por mucho tiempo los docentes se han quejado de que tienen muchos estudiantes en las aulas. Bueno, no se preocupen, eso va a ir bajando, ¿verdad? Pero eso no significa necesariamente que tengamos que empezar a despedir docentes. ¿Por qué no soñamos y aspiramos a tener 2 docentes por aula? ¿Verdad? Como lo tienen los países desarrollados, el docente titular, el docente de educación especial y un asistente, ¿verdad? Y darle una educación personalizada a los estudiantes, donde las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios para la innovación, que esa innovación se comparta con las comunidades. O sea, hay grandes oportunidades, ¿verdad? El tema es cómo se pueda enfocar. Entonces, el informe lo que dice es, bueno, en primer lugar, teníamos que abrir los centros educativos, teníamos que empezar a reducir las interrupciones, ¿verdad? Cada interrupción hace acumulados de pérdidas de aprendizaje. El informe llama a fortalecer el tema de la lectura y la escritura, que ha sido uno de los temas de mayor afectación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de la educación, por lo menos desde la forma como lo entiende el Estado de la educación, es una educación que potencia la agencia de las personas. O sea, nosotros estamos trabajando bajo el marco conceptual del desarrollo humano y aquí lo que Amartya sí señalaba, la agencia de las personas. Entonces, ¿cómo logramos que la educación sea eso, que le dé a las personas un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que potencien su agencia moral, o sea, personas que tengan capacidad para tomar decisiones, decidir sobre su vida, y responsabilizarse ante esas decisiones ante los demás, ve que no es una oda al liberalismo, sino que es una oda a la solidaridad. La agencia política, o sea, cómo esa educación forma ciudadanos críticos capaces de pedir cuentas a los gobernantes y proponer activamente en la vida democrática, y la agencia social, o sea, cómo la educación forma ciudadanos que pueden desarrollar un trabajo que les permita tener una vida digna, que sean no violentos, que tengan un compromiso amplio con el ambiente, que puedan usar las tecnologías del siglo XXI de una manera activa para resolver problemas tan complejos como los que tiene el siglo XXI. Entonces, esa es la visión, digamos, que está atrás el Estado de la Educación, y ahí es donde miramos si el sistema se acerca o se aleja a esa visión. Entonces, otro tema que nos ha parecido muy importante es que hay que fortalecer el tema de la calidad de los docentes. Hay que fortalecer el tema del uso de la tecnología con un sentido de potenciar las habilidades superiores del pensamiento de los estudiantes para resolver problemas, para trabajar colaborativamente. El tema de resolver esa complicada organización burocratizada del sistema, ¿verdad? Y alivianar la toma de decisiones, darle mayor autonomía a los centros educativos para tomar decisiones, y de esos centros educativos con sus comunidades, ¿verdad? Ahí hay una ruta, ¿verdad? Que el informe señala sobre la cual podemos ir avanzando. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Isabel, por su intervención. Nos ha dejado llenos de dudas y de inquietudes, y eso es lo que... Esa es la idea. Esa es la idea, ¿verdad? Porque este es un tema muy, muy importante. Antes de pasar al siguiente panelista, quería hacer una breve reflexión sobre la importancia del cambio de contenidos y de formas de la educación. Esto ya se dio aquí en Costa Rica. A principios del siglo XIX existía el trivium y el quadrivium, que eran instituciones medievales y que además manejaban los curas de pueblos, porque la educación estaba en manos de la iglesia, mezclado con vida de niñas santas y otras materias de ese tipo, que era la que más manejaban los curas en aquel entonces. Todo esto se cambió con la reforma liberal.
se metieron otros contenidos, contabilidad, agrimensura, etcétera, apropiados para la época, pero no solamente por los liberales, es por todo un grupo de educadores que trajeron fórmulas educativas nuevas también para la época. Hoy estamos en un momento en que es necesario un cambio de esta naturaleza y en ese sentido, ya usted lo viene planteando, pero en ese sentido yo quisiera que don Arnoldo nos hable de su experiencia, ¿verdad? Porque aquí como que estamos pegados en un paradigma, el paradigma neoliberal del individuo como eje. ¿Es el individuo o es que los seres humanos somos seres gremiales, donde los individuos existimos en gremios y organizaciones, ¿verdad? Como que la cosa, pienso yo, viene más hacia ese lado, a cambiar ese tipo de paradigmas y no quedarnos. Pero veamos la experiencia de don Arnoldo, que ha sido muy crítico en relación a la capacidad del sistema educativo nuestro en general, frente a los cambios que vivimos. ¿Concuerda usted con el proyecto enviado por la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa para que el Fondo de la Educación Superior sea manejado por el Banco Central y evaluado por el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Estatal integrado por y por el CONARE integrado por 4 ministros? Gracias, Miguel, y gracias, Isabel, por tu aporte y bueno, por el valioso instrumento que le da a la sociedad tu equipo de trabajo, ¿verdad? Es valiosísimo este tipo de herramientas para poder tener este tipo de debates. Con respecto a lo que está planteando el Ejecutivo en este momento sobre insertar modificaciones al manejo del financiamiento y la supervisión universitaria, yo, refiriéndome al informe del Estado de la Educación, encuentro ahí una cosa muy particular, y es que el Ejecutivo en la redacción del proyecto menciona el informe una y otra vez, ¿verdad? Las limitaciones que el informe, o retos que el informe expone sobre la educación universitaria, pero al final lo que hace con todo eso es introducir una propuesta que es totalmente contraria a lo que sugiere el informe, ¿verdad? Que es este gran acuerdo nacional. Entonces, en vez de lograr este gran acuerdo social, político, transformador, el Ejecutivo lo que propone es métame a mí, ¿verdad? Agarre, digamos, la pieza que mejor funciona de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y en vez de hacer esta discusión amplia para un gran pacto social que revalide nuestra educación, métame a mí, ¿verdad? En un contexto histórico en que la capacidad de nuestras fuerzas políticas para resolver problemas nacionales está muy cuestionada, ¿verdad? Entonces yo veo esa aproximación bastante pobre, ¿verdad? Además, supone obviar toda una serie de cosas que se han venido demostrando, ¿verdad? Sobre el espectro más amplio de las cosas que están fallando en nuestro modelo educativo y que tienen que ser resueltas, ¿verdad? Y sobre esas cosas que tienen que ser resueltas, que son mucho más amplias que simplemente agregar a un actor más a la toma de decisiones financieras, ¿verdad? Y de dirección de la universidad, viene quedando por fuera este asunto de los cambios de paradigmas, ¿verdad? Que hemos sufrido en los últimos 30 años, que para mi gusto tienen que ser necesariamente considerados en esta gran reforma. Entonces, en ese sentido, a mí me deja lleno de dudas y de faltantes esa propuesta en particular. ¿Y por qué el asunto de paradigmas es importante en este momento? Bueno, porque los cambios de paradigma que hemos sufrido a lo largo de los últimos 30, 35, 40 años han sido brutales y lo han transformado todo. Y en ese sentido, yo creo que no solo tenemos que plantearnos la oportunidad de una educación que enseña a leer y escribir bien, que no lo está haciendo, que enseña matemáticas bien, que no lo está haciendo, que enseñe competencias digitales, sino que tiene que ser también una oportunidad para readecuar todo nuestro sistema de administración pública, ¿verdad? Y darle un reset nuevo, ¿verdad? Que lo lleve a alinearse mejor con esos paradigmas. ¿Y cuáles son esos nuevos paradigmas? Yo creo que básicamente ocurrieron en estos últimos 40 años dos grandes, o ocurrieron y están ocurriendo, ¿verdad? Dos grandes revoluciones paradigmáticas, de las cuales Costa Rica parece que no ha tomado nota muy bien.
La primera es la que tiene que ver con toda la era de la innovación, ¿verdad? La sociedad del conocimiento, que es muy interesante porque hay que aclarar que la potencialidad de esa era, ¿verdad? Nace de algunos conceptos de tecnologías abiertas, ¿verdad? De paradigmas de conocimiento abierto y colaborativo, que no vienen, se tiende a confundir. Mucha gente cree que nacieron del impulso del capitalismo corporativo, y no viene de ahí el desarrollo de la era de la innovación. Viene de sectores académicos que desarrollaron un debate y dijeron, no puede ser que las computadoras no busquen niveles de conectividad y colaboración universales, ¿verdad? Y a partir de ahí, en los 80s incluso hubo un debate muy fuerte entre si el desarrollo tecnológico lo iban a potenciar las corporaciones o el conocimiento abierto, ¿verdad? Una empresa como Microsoft, por ejemplo, que fue el líder de las tesis corporativas en los años 80s y que influyó muchísimo en cómo Costa Rica aprendió a hacer desarrollo tecnológico, Microsoft hoy en día es una empresa que es de las que más soporta las comunidades de desarrollo de software libre y de colaboración abierta. O sea, el mismo Microsoft se transformó totalmente porque las tesis que lograron impulsar el desarrollo de todo lo que conocemos hoy en día, el Internet y todas estas cosas, están fundamentadas en paradigmas de conocimiento colaborativo y abierto. Ese es un concepto que hay que tener muy claro. Y nosotros todavía tendemos a confundir innovación y desarrollo tecnológico con necesidades del capitalismo de libre mercado, ¿verdad? Y no, realmente sus raíces están en conceptos paradigmáticos mucho más amplios, de sistemas abiertos, de sistemas colaborativos, no de silos individuales, ¿verdad? En ese sentido, creo que también el proyecto del Ejecutivo lo dice claramente, considera que uno de los factores más importantes de por qué hay que conducir estas reformas es porque la universidad no está capacitando para la empresa privada, para las necesidades actuales de la empresa privada, ¿verdad? Y ese es un pedacito de los problemas y los retos que tenemos. Eso no resuelve nada del reto paradigmático. En el informe podemos ver también cómo nuestro sistema educativo en la parte de secundaria y de primaria y de preescolar está regido por una entidad como el MEP, que no solo no está capacitando en las cuestiones relevantes, sino que como no educa en las cuestiones relevantes, tampoco sabe cómo administrarse dentro de esos paradigmas de innovación, ¿verdad? Y entonces el reset que hay que hacer no es solo afectar a dónde se dirige el presupuesto universitario, y es, como bien lo señala el informe, un gran pacto nacional en el que se tienen que involucrar todos los actores de la sociedad con altísima prioridad. Aparte de esa revolución de la innovación, lo otro que nos está sucediendo hoy en día es que no hemos logrado ni sortear esa primera ola, ¿verdad? Y ya se nos está viniendo una ola aún más gigante, que es la ola del desarrollo regenerativo, ¿verdad? El problema ambiental de los sistemas que sostienen la vida, que está en nivel de emergencia. La gente cree que esto es una cosa que va a pasar en un futuro, y no, es una cosa que está pasando ahorita. El año pasado, el derretimiento de glaciares en el planeta alcanzó los niveles que creía la ciencia que iba a alcanzar en los próximos 80 años. Eso, bueno, ya dio resultados catastróficos en lugares como Pakistán, ¿verdad? Que hace unas semanas estuvo con el 30% de su territorio bajo el agua. Y no está claro que el agua se vaya a retirar de muchas de esas zonas, ¿verdad? Un país destruido, una catástrofe pocas veces vista. Y que además, que es parte de ese derretimiento de glaciares, que además está parando las corrientes marítimas del Atlántico, y que una vez que termine de parar por diferencias de temperatura esas corrientes que funcionan por diferencia de temperatura, va a traer una nueva ola de desastres para los que no estamos preparados como sociedad. Entonces, esos cambios de paradigma, ¿verdad? La innovación como eje transversal que debe ser integrada a todas las áreas del conocimiento de la vida, ¿verdad? Porque ya funciona así la cosa, y comenzar a entender los paradigmas de los sistemas que sostienen la vida para poder repararlos, que es lo que la regeneración lo que plantea es, tenemos que modificar nuestras formas de relacionarnos y de producir, para que mientras avanzamos en nuestras tareas del día a día y producimos, podamos reparar el planeta al mismo tiempo, ¿verdad?
Entonces hay esos dos retos paradigmáticos, ¿verdad?, que para mi gusto tienen que regir la reforma educativa a profundidad y tienen que regir la reforma del Estado también en un espectro más amplio, para que podamos no solo volver al sistema educativo que tuvimos hace pocas décadas, sino que podamos tener uno que realmente se constituya en el corazón de una gran reforma y de un gran acuerdo nacional. Entonces, en ese sentido, no puedo estar de acuerdo con ese proyecto. Muy bien. En su criterio, ¿cuáles son los principales? Pues si quiere puede contestar esta y la siguiente pregunta juntas. Claro. En su criterio, ¿cuáles son los principales cambios que se deben realizar en cuanto a contenidos? Bueno, y cuáles son los cambios que deben darse en la forma de impartir los cursos profesionales. Sí. Bueno, yo creo que hay en la parte, esto se divide más o menos en 4 grandes categorías que yo puedo ver, ¿verdad?, sin ser un experto en pedagogía, que habría que integrarlos también en esta discusión, por supuesto, y para entender otras necesidades. Hay 4 áreas que están permeando, digamos, todas las áreas del conocimiento y todas las industrias, ¿verdad?, y todas las academias en este momento. Y son más o menos estas subcategorías. Una tiene que ver con todo lo que es el manejo, la planificación de proyectos y la organización del trabajo, ¿verdad? Esta revolución de la innovación, esta revolución digital, produjo desde ese mundo digital por las necesidades de cambio constante para atender sistemas complejos, produjo una transformación completa en cómo se entiende la planificación de proyectos y la organización del trabajo, ¿verdad? El sector tecnológico logró avanzar hacia un modelo que está fundamentado básicamente en vez de sobreplanificar las cosas en el tiempo, ¿verdad?, construir en ciclos iterativos cortos, ¿verdad?, buscando ciclos iterativos cortos que construyen, revisan y aprenden y replantean ajustes de forma casi permanente e inmediata conforme van avanzando en el camino. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya la tecnología impactó el comportamiento humano de una forma que estamos insertos en un mundo que está en cambio constante y acelerado. Entonces, usted no puede administrar proyectos, no puede administrar entes como el MEP, por ejemplo, ¿verdad?, o las universidades, si no está teniendo un enfoque de manejo del trabajo, ¿verdad? Y esas metodologías nuevas también implican, además de esos ciclos rápidos de reacción, también implican un altísimo nivel de transparencia y de capacidad de medición de los resultados del trabajo que se está haciendo en tiempo real. No es para analizar el próximo mes, no es para analizar el próximo periodo, no, en tiempo real tienen que estar esos datos. Y en el informe podemos ver, como ya nos señala doña Isabel, que es una de las grandes carencias del MEP, ¿verdad? Hay otra parte que es la que tiene que ver con todo lo que es ya la parte más de tecnologías, ¿verdad?, en sí, lo que es el diseño de páginas web, el desarrollo web, que es la parte de código, el Internet de las cosas, ¿verdad?, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la animación digital, el diseño 3D, el diseño de videojuegos, son las redes blockchain, ¿verdad? Son todos conceptos complejos que están impactando nuestra realidad ya y que no podemos dejarlos por fuera de la formación. Esto no es, la gente se confunde también con esta temática y dice, es que están queriendo hacerlos a todos ingenieros como una priorización, como una prioridad del neoliberalismo, pero no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con que el sistema educativo, ¿verdad?, por lo menos en la secundaria, produzca un ciudadano que tenga un conocimiento básico del entorno en el que se mueve. Tiene que ver con la autopercepción de los muchachos, ¿verdad? Tiene que ver con el empoderamiento. No es cierto que es solo para suplirle mano de obra al lado privado, que es un poco como lo ha venido planteando el gobierno. Hay otro sector que es el que tiene que ver con todo lo que es, digamos, la parte más relacionada con las humanidades, ¿verdad? El pensamiento de diseño, el diseño de experiencias de usuario, ¿verdad? El diseño también de soluciones, de todo lo que tiene que ver soluciones para accesibilidad, para gente con limitaciones, ¿verdad?
Ahí está también otras, y después vienen otras áreas ya que tienen que ver con la parte de, la parte que tiene que ver con todo lo que es regeneración, ¿verdad? Y ahí está la agricultura regenerativa, está el diseño para agricultura regenerativa o permacultura, el diseño de soluciones regenerativas que pueden ser de tipo económico, sociológico, ambiental, ¿verdad? Entonces, estas cosas se tienen necesariamente que poder insertar a lo largo de las diferentes etapas del proceso educativo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no, vamos a seguir profundizando lo que ya dice el informe, ¿verdad? Que es que tenemos una población estudiantil a donde el 51%, si no me equivoco, de la población estudiantil no tiene capacidades para insertarse, ¿verdad?, en la sociedad del conocimiento. Si no vemos cómo insertar esas cosas que están cambiando nuestras interacciones dentro del sistema, de esa brecha la vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Y por supuesto que ahí hay retos de infraestructura, hay retos de conectividad, ¿verdad? Pero que también esos retos de conectividad e infraestructura no los vamos a poder solventar si el MEP ni siquiera mide el trabajo propio, ¿verdad? Y pasa como era la situación hasta hace pocos meses, de que ni siquiera tenían la lista precisa, ¿verdad?, de requerimientos de infraestructura. Como a veces no son capaces tampoco de pagarle la planilla a los profesores. Esas cosas son inadmisibles en esta era y se requieren un cambio de paradigma, no solo en los contenidos que se enseñan, sino en cómo se administra la educación, ¿verdad? Muy bien. Oyéndolo usted, pues uno diría, don Arnoldo nos habla de teoría y de los cambios trascendentales que hay que considerar, pero ¿es esto real? ¿Se puede aplicar? Usted ha tenido algunas experiencias en un colegio, en el Colegio de Talamanca, si no me equivoco. Usted ha tratado de llevar a cabo cambios e innovaciones dentro de este colegio, claro, enseñando arduinos. ¿Cómo le fue usted con esa experiencia en lo concreto? Sí, bueno, esto lo hicimos en un colegio en Talamanca que lo escogimos específicamente. Era un colegio que tenía dos características. Es de los más alejados del país, tal vez, ¿verdad? Y tenía otra característica que era también que tenía una profesora de ciencias muy entusiasta, que había hecho un gran trabajo previo ahí. Entonces, nosotros, investigando este tema de las soluciones regenerativas para Talamanca, ¿verdad?, dijimos, bueno, tenemos que entender cuál es el nivel de capacidad de pensamiento complejo que tienen los muchachos, ¿verdad?, y en qué habría que soportarlos y cuál es la reacción de unos muchachos de este tipo de colegio, que es de los más sufridos del sistema, ¿verdad?, a llegar a hablar de estas cosas. Entonces, escogimos la plataforma Arduino, que es una plataforma de software libre, una comunidad de software libre, ¿verdad?, que tiene una plaquita que le enseña a los muchachos a programar para conectar esa plaquita con sensores científicos de todo tipo. Entonces, un Arduino, el Arduino y todo el conocimiento de esta comunidad le permite a usted desarrollar desde un semáforo o un sistema de riego automatizado para el campo, ¿verdad?, o aprender cómo es que se diseña un dron, ¿verdad?, que es diferente que comprar drones para que aprendan a manejarlos, ¿verdad?, que es lo que un poco hacia donde se ha estado enfocando la cosa aquí. Llegamos al colegio, a este colegio alejado de la Talamanca profunda, y fíjese que lo que a mí más me impactó de esa experiencia fue el primer día en que nos reunimos a conocer a los estudiantes, ¿verdad?, a conocernos y hablar de qué íbamos a hacer. Había un grupito de muchachos que se veían los más despabilados del grupo, ¿verdad? Y cuando yo iba a empezar a hablar, me interrumpió un muchacho y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, yo, sí, claro, estábamos ahí con Luis Rodríguez, tu amigo, que fue parte de este esfuerzo. Y sí, claro, interrúmpame cuando quiera. Yo quiero saber una cosa, antes de arrancar con lo que usted viene a decirnos. ¿Esto nos va a servir para salir de aquí y no trabajar en la bananera, sí o no? Vea el nivel de conciencia que tienen de su situación, ¿verdad?, como desfasados de la sociedad. Bueno, empezamos la experiencia. Fue una experiencia muy bonita, llena de retos y sacrificios. Fíjese usted que llegamos a este colegio. Este colegio tiene un laboratorio de informática de la Fundación Omar Dengo.
que es un laboratorio que debe representar una inversión, no sé, de $30,000, $40,000, $50,000 en computadoras. El laboratorio permanece bajo llave toda la semana, con una red Wi-Fi de internet de alta velocidad que no comparten la clave. Solo las computadoras de la FOD están conectadas a esa red. No le comparten esa red ni al centro educativo ni a los muchachos para que la usen desde los celulares que puedan tener. El instructor llega una vez a la semana. Después, en lo que comenzamos a hacer los laboratorios de Arduino, yo me di cuenta que los muchachos no sabían, algunos no sabían ni encender una computadora. Y ya cuando agarraron confianza conmigo, me dijeron, no, es que el profesor viene, se sienta, se pone a chatear por WhatsApp y nos dice que hagamos lo que queramos. Esa es la situación que me encontré. Entonces, bueno, de ahí arrancamos los laboratorios de Arduino. La experiencia fue maravillosa, el entusiasmo de los muchachos increíble, todo el tiempo me sorprendieron, me enviaban fotos. Vea lo que hicimos, profesor. Aprendían a hacer cosas con los Arduinos que yo no les había explicado cómo hacer, investigando ellos mismos. Se entregaron de alma y corazón y después pudieron pasar otras etapas donde, bueno, vinieron a una visita a Intel, logramos que Intel los trajera a ver una serie de laboratorios aquí. Tuvieron un instructor que les enseñó a hacer una pequeña estación meteorológica con Arduinos. Eso les encantó también. Se empoderaron muchísimo de la materia, les encantó, la pasamos... pasamos un rato súper interesante para todos, aprendimos todos. Vimos otras cosas del sistema, ¿verdad? Otra de las impresiones positivas que tuve yo cuando llegué a ese colegio fue que un día me invitaron a almorzar al comedor, ¿verdad? Y esa comida en ese comedor a mí me entusiasmó mucho, porque era un comedor donde las cocineras eran las propias madres de la comunidad, ¿verdad? Y comimos un casado, de esos casados costarricenses hechos con amor de madre, ¿verdad? Y eso me llenó de ilusión. Yo venía llegando de impartir cursos de estos en África también, ¿verdad? Y venía muy impactado de ciertas cosas. Y yo dije, qué maravilla que tengamos este país, ¿verdad? Donde hay esta comida con amor en los comedores escolares. Fíjese que 2 meses después llegué y me dijeron, nos clausuraron el comedor porque habían 2 tablas que estaban malas, 2 tablas del piso que estaban malas, entonces el Ministerio de Salud lo clausuró y entonces ahora traen los almuerzos en cajas de estereofón de Bribri. Viene un carro desplazándose 50 kilómetros a traer los almuerzos fríos en cajas de estereofón y eso es lo que comen ahora, ¿verdad? Ahí esas cosas son las que uno se encontraba, que uno decía, Dios mío, ¿cómo se le entra a esto, verdad? De ahí, por esa naturaleza de los retos, por ese entrabamiento del sistema, es que no basta, ¿verdad?, con venir con proyectitos de ahora déjeme a mí mandar, ¿verdad?, que es una línea de centralización del poder que se viene planteando no solo en la educación, ¿verdad? La propuesta que tiene, ¿verdad?, nosotros tenemos también muchos problemas ambientales en la zona. La propuesta que tiene el gobierno es exactamente lo mismo, ¿verdad? La CETENA y el SINAC y los diferentes entes del MINAE, que tienen un montón de problemas operativos, ¿verdad? Y un montón de problemas de burocracia y de corrupción, lo que quieren hacer es agarrar todas esas funciones técnicas y centralizarlas en el ministro. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Verdad? O sea, Costa Rica está requiriendo de emergencia un debate que creo yo que tiene que ser guiado por esa discusión de cuáles son los ajustes paradigmáticos que necesitamos como sociedad para poder realmente hacer una transformación que beneficie a todos los sectores, al empresarial también, por supuesto, pero a todos, no a unos. Y yo diría, Arnoldo, un debate donde estamos como bien señalas, en un contexto mundial, nacional y mundial, donde no podemos dar respuestas simples a problemas complejos, como bien Correcto. Lo planteas. A mí me parece que ese es un tema que hemos venido como teniendo en los últimos años como respuestas simples a problemas complejos desechando, digamos, o descartando frente a las noticias falsas o las respuestas fáciles la evidencia científica para profundizar en la discusión. Claro. A mí me parece que hay un tema relevante que señalas, que es el papel del docente.
el docente del siglo XXI tiene que ser un docente investigador, Claro. un docente que realmente esté constantemente investigando ese trabajo de aula para que esa interacción que señalás, que lograste con estos muchachos, sea realmente una interacción donde el trabajo colaborativo no sea algo, ¿verdad?, como un eslogan, Claro. sino que algo realmente que se construya y que recoloque lo que tiene que estar en el centro. ¿Y qué es lo que tiene que estar en el centro? La calidad de esa interacción docente-alumno en ese proceso de construcción científica del conocimiento. ¿Para qué? Bueno, para resolver problemas complejos. Es Claro. que los problemas son de tal magnitud, como bien señalabas, el cambio climático, el tema de la sostenibilidad de los procesos productivos, sociales, no son de recibo el tema de las respuestas simples. Y ahí me parece que hay un elemento importante que señalas, que nosotros siempre hemos reiterado, es que hay que atreverse a experimentar. Correcto. Fíjense que en este colegio, es un colegio que está muy maltratado, querían hacer una huerta, pero no podían porque el colegio se iba a reconstruir. Entonces, en esa reconstrucción del colegio, nunca nadie les preguntó qué querían, qué necesitaban, cuáles espacios. Entonces, ¿verdad? No hay ese entrelazamiento humano de la colaboración que es tan necesario en este momento. Y de la escucha. Claro. Sí. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a los dos, pero hay una cosa que me queda quedando clara. Sí, el ser humano está configurado por la estructura en que vive y solo se transforma a través de un cambio específico, a través de una nueva actividad. Eso es mi hecho. Vean ustedes que aquí tenemos una estructura centralista que viene desde San José, llega hasta abajo y va castrando las iniciativas locales. El problema de la ética me parece muy respetable, pero es producto de una actividad social. La ética se cultiva en la práctica, no en los libros y no en actitudes absolutamente individuales. Creo que nos ha permeado tanto la ideología individualista que nos hemos dejado ir por ese lado, incluso a Amartya Sen. Porque ese hombre solidario es producto no surge de la nada, de una estructura, de un sistema que estimule estas cosas. Bueno, pues yo quiero agradecerles, creo que va a ser muy importante este programa y creo que va a tener repercusiones de cara al futuro. Espero que nos ayuden a difundirlo, eso sí. Bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias por la conversa, muy sabrosa. Gracias.